Hola a todos, ¿qué tal? En este vídeo os voy a enseñar a distinguir para qué sirve una brocha o un pincel de maquillaje. No os voy a empezar a enseñar un montón de brochas y a decir esta es para polvos, esta para coloretes, no. Os voy a enseñar a que cojáis una brocha, que os encontréis con una brocha y digáis, a ver, ¿para qué puede servir esta brocha? Y vosotros mismos sepáis para qué podéis utilizarla. Lo primero que quiero decir es que hay, digamos, como unas normas, unas leyes a seguir, unas pautas para las que sirve cada tipo de brocha. Pero yo, en todos estos años y viendo a un montón de maquilladores profesionales trabajar, me he dado cuenta que las reglas cada uno las aplica, digamos lo de siempre, cada maestrillo tiene su librillo. Es decir, yo por ejemplo en Antena 3 había una maquilladora que me difuminaba con una brocha tipo lengua de gato de las que siempre se han utilizado para aplicar sombras. Y yo le decía, pero ¿no utilizas para difuminar estas que son las de siempre, digamos, para difuminar? Y me decía, no, yo difumino con esta, me apaño muchísimo mejor. Bueno, entonces con esto quiero decir que una brocha se venda para algo o ponga que es concretamente para esto, no quiere decir que vosotros la podéis utilizar para otra cosa. A lo largo de todo este tiempo me habéis preguntado muchísimas veces, Isa, me he comprado esta manta, o Isa, me quiero comprar y esto no sé para qué sirve. Pues yo en este vídeo voy a intentar explicaros en el momento que cogéis una brocha para que vosotros mismos, analizando 3 o 4 cosas, podáis saber para qué la podéis utilizar. Que me parece mucho más útil que deciros esta brocha es para esto, esta para esto, porque al final siempre es ya, bueno, muy bien, ¿y esta? Bueno, pues vamos a ver si me explico bien y lo consigo. Vamos a empezar. Bueno, el primer punto por el que voy a empezar, en el que vamos a fijarnos de una brocha, es en el tamaño. El tamaño nos va a indicar para qué zona del rostro es esa brocha. Y esto es, vamos, pues de cajón de madera de pino. Aquí tengo 3 brochas. Esta brocha, como veis, es muy grande, incluso podría elegir otra más grande para hacerlo más exagerado, esta por ejemplo. Esta brocha es muy grande, esta como veis es más chiquitita y esta es más chiquitita. Con esto podemos saber para qué parte del rostro es. Obviamente esta brocha no va a ser para el ojo, porque vamos, me puedo armar la marimorena si me trato de pintar las sombras con esta brocha. Entonces, esta, que es la chiquitita, es la que va a ser o para el ojo, o para el labio, para alguna zona pequeña, desde luego. Esta, que es una mediana, va a ser para una zona del rostro mediana, digamos. Y esta, que es la grande, pues para una zona grande. ¿Qué zonas del rostro o qué productos aplicamos, digamos, a lo grande, con brochas grandes? Pues los polvos, ya sean los polvos translúcidos para matificar el maquillaje, los polvos de sol para dar un toque de como que estuviéramos morenitas por todo el rostro. Entonces, siempre que nos topemos con una brocha grande, va a ser una brocha para polvos. Puede ser esta, puede ser esta, por ejemplo, que tiene una forma diferente, pero ambas son grandes, con lo cual van a ser brochas para polvos, es decir, por decirlo así, para aplicar algo en todo el rostro. Cuando nos encontremos con una brocha de tamaño mediano, lo que va a ser es una brocha para una zona del rostro mediana, es decir, este tipo de brochas pues pueden ser para los pómulos, para el contorno, cuando queramos aplicar una línea mediana. Pues ya veis, la brocha es así, más o menos así, donde queramos aplicar una línea así, pues ya puede ser el colorete, el contorno, el iluminador, es decir, para cubrir una zona pues del tamaño de la brocha. Y cuando nos encontremos con una brocha pequeña, aquí tenemos distintos tipos, por lo menos sabemos que va a ser para una zona pequeña, ya puede ser para las cejas, para el ojo, para delinear, para los labios, para cubrir con corrector zonitas pequeñas, pero siempre para una zona pequeña. Esto es un poco, como os digo, de cajón de madera de pino, pero bueno, había que contarlo. Daos cuenta que si elegimos una brocha de tamaño incorrecto para aplicar un producto, no lo vamos a aplicar bien. Por ejemplo, para aplicar el colorete, como os digo, esta sería la brocha por lo menos para mi rostro, porque luego no tiene que ser igual para todos los rostros, no es lo mismo que tengáis una cara muy grande, muy redonda como yo, que una carita fina, angulada, ¿vale? Entonces, yo para aplicar el colorete, que lo aplico en esta zona, en la zona del pómulo, como veis esta brocha cubre bien esa zona para mi rostro. Y para la mayoría de los rostros. Esta es una brocha de colorete. Pero si yo tratara de aplicar el colorete con una brocha grande, el problema, o demasiado grande para mi rostro, el problema es que cubriría demasiada zona y obviamente aplicaría el colorete así, lo aplicaría fatal. ¿Y cuál es el problema de aplicar el colorete con una brocha demasiado pequeña? Por ejemplo, esta. Pues que si yo tratara de aplicar el colorete con una brocha tan pequeña, lo que conseguiría probablemente es que me quedasen líneas, me quedase el producto mal difuminado, porque claro, yo tendría que aplicarlo así y difuminarlo bien, siguiendo aplicándolo más abajo por todo el pómulo, entonces al final podría conseguir que me quedaran líneas de distinto color.
Entonces para eso tenemos que coger la brocha del tamaño adecuado, en este caso esta. Lo siguiente que nos va a determinar para qué podemos utilizar la brocha es el tipo de pelo, si es natural o sintético. Esto ya es teoría pura y dura. La teoría dice que para aplicar productos en polvo utilizaremos brochas de pelo natural, como estas. Y para aplicar productos en crema utilizaremos brochas de pelo sintético, como estas. ¿Por qué esto es así? Bueno, pues porque el pelo natural es un pelo mucho más poroso que el pelo sintético. Entonces el pelo sintético absorbe, al ser menos poroso, absorbe menos producto. Si tratamos de coger producto en polvo con una brocha de pelo sintético, va a cogerlo mal, digamos, y a soltarlo peor, como a pegotones. En cambio, para los productos en crema, al absorber menos producto, es mucho mejor porque lo coge y es capaz, digamos, de depositarlo de una forma mejor, más uniforme. Mientras que las brochas de pelo natural absorberían demasiado producto de ese producto en crema y lo aplicarían peor. Pero vamos, esta es la teoría, porque luego, por ejemplo, las bases de maquillaje fluidas, que son un producto en crema, pues mucha gente las aplica con una brocha de pelo natural, que también se puede, ¿no? Pero vamos, la teoría nos viene a decir esto. Pelo natural para productos en polvo, es decir, polvos, coloretes en polvo, sombras en polvo, y brochas sintéticas para productos en crema, es decir, bases de maquillaje, correctores cremosos, sombras en crema, prebases, todo esto. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta del pelo de la brocha es la largura. Estas dos brochas son las dos para aplicar polvos, y como veis, esta tiene el pelo mucho más largo que esta, que lo tiene más cortito. ¿Qué diferencia vamos a notar? Bueno, pues las brochas de pelo más largo aplican el producto, digamos, más difuminado. Es como si lo desparramasen más. Entonces, siempre que queramos aplicar un producto de forma más concentrada, digamos, controlar más dónde lo aplicamos y difuminarlo, lo haremos con una brocha de pelito más corto. Y cuando es para dar un toque por todo el rostro, digamos, un ligero halo, pues lo podemos hacer con una brocha de un pelito más largo. Como siempre, todo esto que yo os estoy contando es teoría, pero luego van gustos. Oye, yo como os diría, pues yo, por ejemplo, para aplicar los polvos bronceadores me gusta más una brocha de pelito más corto, porque yo controlo más la zona donde los voy a depositar y luego los difumino. En cambio, para aplicar, por ejemplo, unos polvos translúcidos, que lo que quiero es que me den un ligero halo para sellar el maquillaje, utilizo una brocha de pelo más largo, que lo que me hace es cojo un poco de producto y lo difumino bien por todo el rostro. Entonces me deja un ligero halo y no me deja más, digamos, unas zonas más concretas. Así que el pelito más largo ayuda a depositar menos producto más difuminado y el pelito más corto ayuda a depositarlo más concretamente y menos difuminado. Ocurre lo mismo con las brochas de difuminar, que son de este tipo. Ya veis que esta tiene este pelito más corto que esta, que lo tiene más largo. Bien, pues esta brocha nos ayudará a difuminar de una forma menos precisa, por ejemplo, pues en la zona de la banana para integrar dos colores, para fundirlos, pues los difuminamos con la que es más larga. En cambio, cuando queremos aplicar, pues igual en una zona más concreto, ir difuminando despacito, poco a poco, pues utilizamos la de pelito más corto. Ocurre lo mismo con el corte de la brocha. Algunas brochas, bueno, esta parte metálica es lo que se llama virola, y la virola puede ser de corte redondeado o de corte aplanado. Como veis, esta es plana, es chatita, ¿veis? Si hago así, es plana, mientras que esta es totalmente redonda. Pasa lo mismo con estas dos. Esta es plana, ahí, ya lo veis. ¿Veis la forma? Mientras que esta es totalmente redondeada. Pues lo mismo, las brochas que tienen el corte plano, la virola aplanada, ayudan a dejar el producto más en ciertas zonas, mientras que las que son totalmente redondeadas son como más flup flup para dejarlo por todo el rostro, de una forma más difuminada. Luego también es importante fijarnos en el corte del pelo. Aquí tenemos tres tipos. Este es de corte biselado, como veis, así como en diagonal. Este es de corte redondeado, veis que la brocha pues es totalmente redondita por la punta. Y este es de corte en punta, como si fuera un boli o una llama, ¿no? Totalmente en puntita. Podemos ver el mismo ejemplo en brochas más pequeñas, que ya sabéis que son para una zona más pequeña. Esas serán para rostro, estas son para los ojos. Mirad, la biselada en corte así angulado, la redondita, bueno, redondita o espelurciada que la tengo, y en punta. Ahí la podéis ver. Bueno, ¿qué diferencia vamos a encontrar de utilizar una brocha de tipo de corte biselado, redondo o en punta? Bien, estas son las de corte biselado, como os dije.
¿Y qué vamos a encontrar con ellas? Pues que se van a adaptar mucho mejor a nuestro rostro. Nuestro rostro es redondeado, tiene formas curvas, entonces al utilizar una brocha con este tipo de corte curvo, lo que hacemos es que se adapta mucho mejor. Por ejemplo, esta que sería para colorete o para contorno, como veis, si yo la pongo sobre la cara, se adapta a la cara porque la cara tiene, pues en esta forma, parte curva. De la misma forma, si yo utilizo esta, por ejemplo, para la zona del hueso de la banana, digamos, va cubriendo toda la zona de forma uniforme porque va llegando de la misma forma a la parte de arriba del hueso que a la de abajo al tener forma curva. Se adapta mucho mejor a las curvas de nuestro rostro. En cambio, si utilizamos brochas de corte redondeado, lo que vamos a hacer es que el producto se deposite solamente donde el corte está tocando. Veis que no toca igual nuestro pómulo esta brocha que esta. Esta lo toca en una zona como mucho más puntual, vamos a poner en la parte de arriba del hueso o en la parte de abajo, pero con esta puedo ir tocando las dos zonas a la vez, la de arriba y la de abajo, porque se adapta mucho mejor al rostro. Con lo cual utilizaremos la brocha de corte biselado cuando queramos cubrir una zona angulada, mientras que utilizaremos la de corte redondeado cuando queramos, por ejemplo, aplicarlo solo en la parte de arriba del hueso del pómulo, o en la parte de abajo del hueso del pómulo. ¿Y qué conseguimos con las brochas de corte en punta? Al tener el corte en punta, lo que consiguen estas brochas es que cojamos mucho menos producto. Si yo cojo sobre un colorete con una brocha de corte redondeado y cojo así, como veis, doy con toda la base en el colorete y cojo todo esto de producto. Mientras que si yo cojo colorete con una brocha de corte en punta, cojo solamente con la puntita, cojo menos producto y eso me ayuda a tener mucha más precisión a la hora de aplicar. Por ejemplo, esta que sería para los ojos, pues me ayuda a cubrir zonas muy chiquititas, solo con la puntita voy aplicando en ese lado. Por ejemplo, si queremos hacer así un ahumado un poco rasgado y queremos aplicar una sombra oscura solo en la parte exterior del ojo, pues con la puntina tenemos mucha más precisión que si es una brocha totalmente redondeada que no tiene punta. Así que utilizaremos las brochas con acabado en punta cuando queramos más precisión aún, cubrir una zona más pequeña, digamos. Y por último, en el pelo nos podemos fijar en lo tupida que sea la brocha. Una brocha que sea muy tupida, como por ejemplo puede ser esta, mirad qué tupida es, o esta otra, o incluso os voy a mostrar dos más parecidas. Esta, por ejemplo, son las dos de colorete, es mucho más tupida, ya veis, que esta que es mucho más floja. Es decir, tiene el pelo como más pelo y más prensado que esta que lo tiene como más a la virolé. Bueno, pues ¿qué diferencia hay entre un pelo más prensado, más tupido y uno más flojito? Pues que el pelo más prensado y más tupido ayuda a dejar más producto y difumina, digamos, de forma más gradual, más suave. Mientras que un pelo más flojo ayuda a desperdigar más el producto y a distribuirlo, digamos, dejando un halo más fino. Se ve muy bien en el caso de estas dos brochas de difuminar. Esta es mucho más tupida que esta, que es mucho más flojita. Se nota simplemente al pasar el dedo. La que es más tupida hace como mucha más resistencia que la que es más flojita, que es como que se sueltan los pelitos. Pues estas dos brochas, que las dos son para difuminar, la que es más tupida nos ayuda, como os digo, a dar más precisión, a hacerlo en zonas más pequeñas, difuminar menos, mientras que esta es más para zonas más grandes, para dejar un halo difuminado mucho más suave. Ahora, cuando os he hablado de los tipos de cortes, biselado, redondo y en punta, no me he dado cuenta de otro tipo de corte, que es este, que es el totalmente plano. Las brochas de corte así totalmente plano suelen ser brochas también muy tupidas, como estas dos. Sirven, o por lo menos eso creo yo, para aplicar producto en todo el rostro. En concreto, estas dos, por ejemplo, bueno, por el tamaño ya os podéis imaginar, esta que es muy grande yo la utilizo para aplicar polvos en todo el rostro, y esta que es más pequeñita para aplicar, por ejemplo, la base de maquillaje. También se puede utilizar para aplicar polvos de forma más concreta, no en todo el rostro. Y al tener este corte tan plano, lo que hace es coger mucho producto. Ya veis, yo si la pongo sobre un colorete o sobre lo que sea, con toda la base cojo producto. Coge mucho producto, lo aplicaríamos en el rostro así punteando un poquito y luego lo iríamos difuminando. Son muy tupidas y ayudan a difuminar el producto como arrastrándolo muy suavemente. Bueno, ahora que ya sabemos toda la teoría, vamos a ver cómo podemos aplicarla. Cogemos una brocha, por ejemplo esta, y vamos a ver para qué nos puede servir. Es una brocha muy grande, con lo cual ya sabemos que es para todo el rostro. Es de corte plano, tiene la virola aplanada,
de pelo no demasiado largo, bastante tupido, con lo cual nos indica que es para aplicar producto en algunas zonas grandes, porque es grande, y difuminarlo suavemente. Ya os digo, al tener el corte plano no desparrama mucho el producto, y al tener el corte redondeado va a coger bastante producto para aplicarlo en una zona. Con lo cual, ¿para qué podemos utilizarlo? Pues podemos utilizarla para aplicar polvos bronceadores en partes grandes del rostro, para que parezca que estamos morenitas, y difuminarlos ligeramente. También para polvos translúcidos, que vayamos a aplicar pues en la zona de la T para quitar los brillitos. Si queremos aplicar polvos bronceadores pues por las clavículas, también es bastante grande y nos puede servir. Pasamos a otra, esta. Es una brocha grande, con lo cual es para una zona del rostro grande, pero esta tiene corte redondeado, como veis, la virola redonda, el pelo mucho más largo y más flojito, con lo cual, a diferencia del anterior, nos va a dejar el producto como una capa, un halo, más para desperdigar, con lo cual, para polvos translúcidos por todo el rostro, cuando queramos sellar el maquillaje. Otra brocha. Esta, ¿para qué nos puede servir? De tamaño mediano, con lo cual es para llegar a todas las zonas del rostro. Al ser sintética sabemos que es para aplicar productos en crema. Y al ser plana también sabemos que nos va a ir dejando bastante capa de producto. Con lo cual, ¿qué producto en crema podemos aplicar por todo el rostro que nos deje una buena cobertura de producto? Una base de maquillaje. O por ejemplo una crema hidratante o una prebase para cualquier producto tipo crema que queramos aplicar en todo el rostro. Este es un formato de brocha de las que se utiliza para aplicar la base para que quede, digamos, bastante cubriente. Tiene acabado así bastante en puntita, lo que nos va a dar precisión para llegar a zonas del rostro que es más difícil llegar con otro tipo de brochas. Esta sería para lo mismo, como veis, pero esta es una castaña de brocha. Es una brocha para mi gusto mal hecha, porque al final viene a ser igual que esta, es plana, es de pelo sintético, sería para aplicar el maquillaje, pero es excesivamente grande. Con lo cual yo puedo aplicar con esta brocha el maquillaje por todo el rostro, pero en las zonas más pequeñitas con esta brocha no me voy a apañar porque no llego a los rinconcitos, es demasiado grande, ¿vale? Y luego tenemos, por ejemplo, este tipo, que es también una brocha plana, sintética, pero como veis esta sería demasiado pequeña para aplicar el maquillaje, me irían quedando líneas, como quien dice, es demasiado cortita, demasiado estrecha. Entonces, ¿para qué sería? Pensad, un producto en crema que lo aplicamos en zonas más pequeñitas. Pues para un corrector, para aplicar el corrector de ojeras o un iluminador en crema en esta zona, producto sintético, pelo sintético, producto en crema en una zona pequeñita. Por ejemplo, como os digo, corrector o iluminador. Eso sí, para aplicarlo dejando una buena capa, ya que es, ya veis, de corte muy plano y bastante espesa, que dejan una capa bastante cubriente. Esta sería lo mismo, es sintética, es plana, es como una lengüita de gato, pero ¿qué es en diferencia a esta? Pues mucho más pequeñita, que nos da más precisión. Entonces con esta quizás podamos aplicar el corrector por toda esta zona, o como os digo, el iluminador en crema, pero con esta podamos llegar más a las zonitas donde queramos aplicar corrector de una forma con mucho más detalle, más precisa, porque simplemente es más pequeña. Además tiene también acabado más en punta que esto, que lo tiene más redondeado, y la puntita nos permite llegar, pues por ejemplo, debajo de las pestañas, del ras, aquí en las aletas de la nariz, a zonas donde es de más difícil acceso con una brocha tan grande. De esta os voy a hacer una mención aparte, aquí un inciso, porque al ser una brocha tan rara, digamos, es una brocha, lo que sí podemos ver es grande, con lo cual es para aplicar en todo el rostro. Es la brocha que se llama abanico. Es de pelo natural y lo que sirve es para arrastrar el exceso de producto. Por ejemplo, cuando nos pintamos con una sombra oscura, que ponemos aquí polvos para que si se nos caen los pigmentos no nos manche, polvos sueltos, luego quitamos el exceso con esta brocha. También sirve para difuminar, si nos hemos pasado con el colorete y se ha quedado un poquito la marca, con esta podemos difuminarlo bien. Al final es como para retirar exceso de polvo de cualquier sitio. Es como una escoba que barre. Vamos con esta. ¿Para qué serviría? Es una brocha mediana, sabemos que es para aplicar en una zona pequeña del rostro, es redondeada, de corte plano y de pelo bastante flojo, con lo cual nos ayuda a dejar producto de una forma bastante sutil en cualquier zona del rostro y difuminarlo bien, así que la podemos utilizar para aplicar el colorete.
coge una zona del rostro bastante grande y al tener el pelo un poco largo y flojito lo difumina bastante bien. En cambio esta otra, que es de colorete también, porque es una brocha pequeña, para una zona pequeña, ¿veis? El pómulo, al ser mucho más cortita y más tupida que esta, nos va a aplicar el colorete, pero dejándolo más marcado, va a dejar más producto, este tiene más punta, coge menos producto, esta es más redonda, coge más, entonces nos va a dejar el colorete más marcado. Esto es interesante porque muchas veces el mismo colorete podemos conseguir distinto efecto de aplicarlo con una brocha más flojita y más en punta que con una brocha más tupida, más chatita y mucho más redondeada. Este nos dejaría el colorete más marcado que este. Esta es mediana, es más bien más pequeñita que la de colorete, os la pongo para comparar. Es bastante flojita, ya sabemos que difumina, acabado en punta, coge poco producto, entonces ¿para qué podemos utilizarla? Pues para contornear. Cogemos una zona pequeña del rostro, ya veis que esta para el colorete se nos quedaría muy pequeña, haría rayas, entonces para el contorno, que es para hacer una línea aquí, para hacer este efecto y parecer que tenemos la cara más delgadita y el pómulo más marcado, haríamos una línea marrón aquí, pero para que no quedase la línea, porque tiene esta forma, para poder difuminarla muy bien. Con la puntita coge poco producto, deja la línea, pero al ser floja y redondeada, difumina muy bien y hace que se integre en el rostro. Perfecto para el contorno. Y esta, pelo más cortito, nos difumina menos, no tiene acabado tan en punta, no es para dejar una línea más precisa, sino un poquito más ancha. Como vemos se nos quedaría también corta para el colorete, haría rayas, con lo cual es para una zona más pequeña. Podría ser para aplicar el iluminador en la parte alta del pómulo. Un producto que queramos aplicar y difuminar, ya que tiene el pelo un poquito flojo, corte redondeado, así que no coge poco, coge bastante, y podemos aplicarlo un poquito a toquecitos y difuminar. También, por ejemplo, en la parte de la nariz. Por ejemplo, estas dos, que son parecidas, las que os acabo de enseñar. Esta podría servir también para aplicar el iluminador y esta el contorno. ¿Pero por qué solemos hacerlo al revés? Pues porque el contorno suele requerir, como os digo, una línea fina que luego difuminaremos. Mientras que el iluminador requiere, pues, aplicar un producto y difuminarlo un poquito, pero no necesita tanto de esta punta para la línea fina. Si aplicamos el iluminador con esta, pues nos puede ocurrir que nos quede una línea demasiado fina o demasiado difuminada, y si aplicamos el contorno con esta nos puede quedar un pegote marrón bastante más difícil de difuminar y con más producto, al ser más redonda coge más que este que es en punta, y nos quede un manchurrión marrón aquí, pues eso, bastante feo. Vamos con estas tres. Como veis son para una zona pequeña del rostro. Esta ya no es tan pequeña, esta ya va tirando un poquito más a mediana. Estas son bastante pequeñitas, son planas, de pelito corto, bastante corto de hecho, con lo cual al tener el pelo tan corto ya sabemos que no van a difuminar, van a depositar producto. Al tener el corte plano también sabemos eso, que depositan producto. Y al ser tan pequeñas sabemos que son para los ojos, bueno, o para los labios, o una zona chiquitita. ¿Para qué vamos a utilizarlas, por tanto? Pues para aplicar sombras de ojos. Esta que es más grande podemos utilizarla para aplicar, por ejemplo, un color claro por la parte de abajo de la ceja, esta que es mediana para aplicar la sombra por todo el párpado, y esta que es chiquitita para aplicar puntitos pequeños en zonas pequeñas del párpado. Vamos con alguna un poco más rara, esto ya es para examen. Esta, por ejemplo. ¿Qué conseguimos con esta brocha? Es de pelo natural, sabemos que es para aplicar un producto en polvo, es muy cortita, de corte plano, ya sabemos que nos deposita producto, tiene el pelo muy corto, muy apretado, esto no difumina nada, esto es para dejar producto, es muy chiquitita, con lo cual es para el ojo. Entonces, ¿para qué la podemos utilizar? Pues para depositar, por ejemplo, sombra al ras de las pestañas inferiores. Tiene un acabado muy en puntita, muy pequeñín, nos permite llegar muy bien ahí, y al ser tan chiquitito no nos va a cubrir mucha zona, nada más que justo al ras de las pestañas. Esta, que mira qué rara, pelo sintético, producto en crema, plana, planísima, pequeña, pelo corto, con lo cual nos va a ayudar a llegar a una zona pequeña del ojo, misma zona que la anterior,
al ras de las pestañas, pero para aplicar productos en crema, al ser sintética. Podemos aplicar con ella, por ejemplo, el gel liner en la parte superior, o con una sombra en crema podemos, o un lápiz, difuminarlo, por ejemplo, un lápiz de ojos, podemos difuminarlo un poco, arrastrarlo, para cualquier producto en crema que queramos en una zona pequeña, sobre todo va a ser pues al ras de las pestañas. Esta es sintética, pero tiene un corte biselado, con lo cual va a hacer que se adapte mejor a la curva del ojo. ¿Para qué sirve? Pues para delinear el ojo. Para delinearlo con productos en crema como un gel liner. También se utiliza para rellenar las cejas, otra parte muy curva de nuestro rostro que necesita de una brocha de corte biselado para que se adapte bien a la curva. Y esta, por ejemplo, es muy chiquitita, como veis, muy puntiaguda y de pelo sintético. Un producto en crema en el que necesitemos mucha precisión. ¿Para dónde? Para los labios. Para llegar bien a todas las esquinitas. Producto en crema, pues el pintalabios. Esta, por ejemplo, es también sintética y como veis es un pincel muy fino, muy estrecho. ¿Para qué puede servir? Pues para trazar líneas, desde luego no sirve para otra cosa, con lo cual lo utilizamos para delinear el ojo con un producto en crema tipo un gel liner, para hacer la línea. Bueno, pues todo esto es lo que os quería contar sobre las brochas para que aprendáis a coger una brocha y saber para qué podéis utilizarla. Como os digo, luego, bueno, al final esto es teoría, pero yo creo que os puede orientar más o menos, pero luego, pues eso, cada maestrillo tiene su librillo y una brocha que teóricamente es para una cosa, igual la utilizáis para otra y os va de maravilla. Si es una cosa que es buenísima probar, porque un mismo producto de aplicarlo con una brocha a otra varía muchísimo. Hay productos, ya os lo conté en algún vídeo, que yo los utilizo con una brocha, no me gustaban nada, pasé a utilizarlos con otra y pasaron a gustarme mucho, porque cambia realmente de utilizarlos con una brocha a utilizarlos con otra. Pero bueno, yo os quería dar esta orientación para que por lo menos si estáis un poquito perdidas con el tema de las brochas, podáis ahora coger una brocha y decir, a ver, redonda, plana, pelo largo, no sé qué, y podáis distinguir para que podéis utilizarla. Pues nada más, espero que os haya resultado útil, que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!